tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, iniciamos las preguntas. Iniciamos en esta noche calurosa. Iniciamos. Dice, doctor, la forma correcta y original del Padre Nuestro es perdona nuestras deudas. ¿Nos podría dar la explicación en la Divina Voluntad? Esa si quiere yo la contesto. A ver. Le recomendamos que vea el programa Diálogos Divinos de hace 15 días, el 314, que se llama Fiat Lux. Ahí el doctor explica ampliamente por qué se decía antes en el Padre Nuestro esto de perdona nuestras deudas, que ya lo cambiaron, ¿verdad? Ya no tiene sentido original. No, ya no es el Padre Nuestro, ¿no? O sea, todas las peticiones, quedaron totalmente distorsionadas, ¿no? Y ahí entra esto, pero bueno, ahí está el programa de, ¿cómo se llama? Fiat Lux. Fiat Lux. Muy bien. Doctor, ¿nos podrían decir qué es este libro de revelaciones a un alma niña? Jesús dice a Luisa que después de ella no dirá más revelaciones de divina voluntad y estoy un poco confundido. Uh-huh. Todos, sí. Uh-huh. Bueno, esto es importante. Realmente yo quisiera que pues entendiéramos perfectamente lo que estamos tratando de decir o de hacer. Sabemos que hay revelaciones privadas, que nuestro Señor y la Virgen, se pueden aparecer a quien ellos quieran, pueden hacer los comentarios que ellos quieran, no hay problema con eso, ¿eh? El problema es que no todas las revelaciones son reales, no todas las revelaciones son divinas. Por lo tanto, hay que tener primero cuidado en cuanto a ver si realmente es de Dios o no. Claro, la decisión ahí será de la Iglesia. En última instancia es la Iglesia la que tiene que decidir, dictaminar si es una revelación real o no. Como eso, en estos momentos que está sucediendo esto, la Iglesia no se va a declarar, entonces necesitamos escucharlas, seguir el consejo de San Pablo, que dijo que todo es bueno, todo debemos examinarlo, debemos oírlo, debemos verlo y dejar lo bueno y quitar lo malo. ¿Cómo podemos saber qué es lo malo y cómo podemos saber qué es lo bueno? Lo bueno es todo lo que va acorde a nuestra doctrina, todo lo que va acorde a lo que Jesús en su vida pública reveló, todo lo que los apóstoles manifestaron y todo lo que está escrito prácticamente en la Biblia, que no haya una contradicción ahí así franca. Lo malo es cuando hay algo que o quita o agrega cosas que están en la revelación pública. Eso sería lo primero. Lo segundo es una revelación que es muy curiosa, porque Jesús, que es el que dialoga con esta alma, empieza a hablar de la divina voluntad. Empieza a hablar de vivir en la divina voluntad, de fundirse en su voluntad. Parece que es acorde totalmente con el mensaje dado, con la revelación dada a Luisa. Y bueno, eso no sería raro. Una vez que Luisa ya termina su misión, que es la de establecer el reino en la tierra, debemos entender primero, en Luisa está encerrado todo lo que se necesita para llegar a vivir, a poseer este reino. No habrá ninguna otra revelación, no habrá ninguna verdad más que agregar a todo lo que Jesús dejó dicho en Luisa. Se podrá comentar, eso definitivamente sí. No habrá otra persona que reciba mensajes sobre la divina voluntad en cuanto a mejorar o completar lo que Luisa ya tiene. Porque sabemos que hay personas que ahora se
presentan como las continuadoras de Luisa Picarreta en el mundo. Definitivamente es un absurdo, eso no es. Esta revelación, pues decía yo que es muy curiosa porque nos habla de la divina voluntad, nos habla de vivir en la divina voluntad, de fundirnos en la divina voluntad. O sea, parece que es muy, muy acorde. No está dando ninguna cosa nueva, no hay ninguna verdad nueva, pero simplemente nos habla de este nuevo tipo de vida que Jesús quiere que establezcamos en nosotros. Por eso es que es curiosa. El único problema con esta revelación es que se mezcla con la parte apocalíptica, con la parte de castigos, e incluso, o sea, parece, yo no lo he leído completo, como que da como fechas, o sea, de ciertos acontecimientos. Bueno, eso no tendría realmente ningún problema, no hay nada que poder objetar en cuanto a eso. Lo único por lo que sí estamos total y absolutamente en contra es que la mayor parte de las personas se dejan llevar por la parte apocalíptica, por la parte del morbo, de lo que va a pasar, de lo que va a suceder, de los castigos. Eso como que atrapa la atención, cuando que eso es lo de menos, eso es total y absolutamente despreciable. No importa que lo esté diciendo Jesús, o sea, por favor, que se entienda lo que quiero decir. Si lo dice Jesús, qué bueno que lo diga. Si lo dice Jesús es realidad, si lo dice Él es realidad. Pero ahora la pregunta que nosotros hacemos es, ¿le interesará a Jesús que pongamos atención en eso? ¿O que pongamos atención en vivir en la divina voluntad? Bueno, a través de los escritos de Luisa Picarreta, Jesús nos va continuamente guiando, orientando, enseñando que lo más importante es vivir en su voluntad, que no nos debe llamar absolutamente nada la atención, los otros sucesos, otras cosas que no sean divina voluntad. Y lo malo de esto es que el morbo, porque es morbo, nos lleva hacia esa parte de poner toda la atención en lo que viene, en los sucesos, y nos deja a un lado la parte, la medular del mensaje, que es vivir en la divina voluntad. Se han hecho muchos programas, efectivamente. O sea, ustedes conocen el canal que se ha hecho, en donde se ha hecho, pero está orientado más que nada a la parte apocalíptica. Yo les suplicaría que no pongamos atención a eso. Ni siquiera lo que dice de la divina voluntad, porque a final de cuentas lo que nada más lo menciona, pero no habla ni los porqués, ni los cómo, ni los resultados. Enterarnos de la divina voluntad, magnífico. Ahí está el libro del cielo. Ahí están las horas de la pasión. Ahí está el libro de la Reina del Cielo en la divina voluntad, que son las verdaderas enseñanzas de cómo llegar a vivir, de qué es vivir en ese reino. Acá lo interesante es que habla de eso. Y cuando escuchamos un mensaje de este tipo, ¿estamos convencidos de que es de Jesús? Yo creo que una buena parte de los que escuchan esto tienen la certeza de que es un mensaje de Jesús. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no le hacemos caso? ¿Por qué no le hacemos caso si nos está diciendo que vayamos, que nos enteremos, que nos adentremos, que vivamos en la divina voluntad? ¿Y por qué eso lo dejamos de lado y ponemos en primer lugar toda la parte de los castigos, la parte morbosa, vuelvo a decir, morbosa, que mueve nuestro morbo hacia eso? ¿Por qué? Mi conclusión, o sea, personal, totalmente personal, es porque no nos interesa lo que Jesús dice.
No me interesa. Si me interesara, yo viera el gozo, la alegría, la felicidad con la que nos habla de su divina voluntad. Y si me interesara, realmente me interesara, vería que lo que Él anhela es que vivamos en su voluntad, no que estemos poniendo atención en que va a haber, no sé, un castigo, un terremoto, que va a caer un meteorito, que caiga lo que venga. Si ahorita en este momento nace un volcán aquí abajo de nosotros, bendito sea Dios. O sea, no nos debería de interesar. Lo que nos debe interesar es darle gusto a Jesús, gusto. Y ese gusto no se lo damos viendo qué va a pasar, ni tratando de conseguir un refugio, ni juntando comida. No, eso no le da gusto. Eso lo hace para las personas que no tienen nada, que no están realmente con Él, y lo está haciendo como un intento de conversión. Pero para los que ya están convertidos, por favor, ¿por qué regresarnos a eso? O sea, es totalmente ilógico. Entonces, se estaba viendo ese programa por la mención de la divina voluntad, la coincidencia que hay con la divina voluntad. Pero creo que lo vamos totalmente a dejar porque no es algo que esté dando el resultado que nosotros pensábamos, que era que la gente se interesara en esto que Jesús está diciendo. Hay otro programa, otra aparición de otra niña, bueno, esa sí es niña, o sea, aquí en México, en que supuestamente la Virgen se aparece junto con Luisa Picarreta. Y Luisa Picarreta le dice a la niña que debe vivir en la divina voluntad, y la Virgen muestra el libro de las horas de la pasión y recomienda que se lea. Y no estamos interesados en lo que va a pasar, en un dibujito que hizo la niña de todo lo que va a pasar. Que un volcán, que un virus, que un esto. Pero de lo que dijo la Virgen, de lo que la Virgen nos viene a mostrar a Luisa Picarreta, si es que es cierto, nada. No hay nada, nada, nada. Qué poca qué. O sea, qué poca, no sé, fe, diría yo, en lo que está pasando. Lo único que nos está interesando es lo que a mi voluntad le interesa saber, que es la parte de la curiosidad. O sea, si va a haber un virus, pero es el virus de la viruela. Oh, a lo mejor es la viruela del mono. O sea, por favor, no me estoy burlando. Me da mucha tristeza que pongamos atención en eso y no en los escritos de Luisa Picarreta. No en la gloria, en el amor que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que me da tristeza. No sé si con eso. Y habría que recomendarles que no dejen de leer el libro de cielo. Es lo más importante. Estos escritos de estas revelaciones también ya están disponibles, ya se las pueden mandar en línea, ya creo que también hay libros ya impresos, pero más bien hay que leer el libro de cielo. Es lo más importante. Es, digamos, que en lo que se basan estas revelaciones, para que irnos alrededor si tenemos el centro, si tenemos la médula. Así es, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y qué bueno que me recuerdas. En nosotros, en nuestro canal, no existe ese libro. No lo vamos a compartir. No sé por qué están queriendo, o sea, pidiendo, acudiendo a nosotros para que les mandemos el libro. Aquí no tenemos ese libro y no lo vamos a estar promoviendo. Así que definitivamente se los digo para que no estén con la idea de que si escriben aquí se les va a mandar el libro. Aquí no lo tenemos. Dice, ella te pregunta, dice, ¿es correcto decir que la divina voluntad es una espiritualidad? Bueno,
Yo diría que la divina voluntad es vida. ¿Qué es una espiritualidad? Es un modo de enfocar nuestra vida, pero no es vida. O sea, vida es cuando algo se convierte en naturaleza propia. Por ejemplo, vamos a poner, una virtud. Voy a poner una virtud. Una virtud es un adorno del alma. ¿Por qué un adorno? Porque la virtud se lleva a cabo por medio en el tiempo y en una circunstancia dada. Si fuera vida, por ejemplo, la obediencia tendría que ser vida de todos mis actos. Tendría que ser vida de mi latido, vida de mi respiro, de mi pensamiento, de mi palabra, de mi paso, de mi obra, de mi digestión, de mi funcionamiento de mis órganos, para que todo eso conformara una vida. Y sería la vida, por ejemplo, de la obediencia. Eso no sucede. Queda como adorno. Podemos tener muchas virtudes, pero todas también están sujetas a un determinado momento y a una determinada circunstancia, pero no se vuelve vida de la persona. Esas son las espiritualidades. O sea, cada uno ha formado un camino, una espiritualidad, o sea, en donde se sigue un determinado camino de virtudes, de cosas que la persona tiene que ir realizando para llegar realmente a acercarse a Dios, acercarse a Jesús. La divina voluntad es vida. La divina voluntad se convierte en vida de mi latido, de mi respiro, de mi digestión, de todos mis órganos, de mi vista, de todo absolutamente. Por lo tanto, ya no la podemos enfocar como un camino, sino es la plenitud de lo que Dios quiere de nosotros. Las espiritualidades deberían de ser para llegar a este punto. Nos deberían de conducir a este punto, pero no es así. Entonces, la divina voluntad es vida. Vamos a catalogarla como vida, porque se convierte en el motor de todos nuestros actos. Doctor, entonces la función del Espíritu Santo llamada santificación es el llevarnos a Jesús y Él en la divina voluntad llevarnos a la unidad con el Padre. Yo creo que necesitamos como analizar un poquito la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es llevarnos, no es conducirnos, sino es entregarnos, darnos lo que tiene, lo que contiene. Y el Espíritu Santo lo que contiene es vida, vida divina. La función del Espíritu Santo se completa cuando puede depositar lo que contiene, que es vida divina, en la criatura. Como hasta ahora no había habido la posibilidad de hacerlo, porque a la criatura le faltaba el espacio, le faltaba el conocimiento, en fin. Y eso porque Jesús así lo determinó, cuando dijo que nos dejaba esto, pero que había mucho que decir todavía, pero que no podíamos con ello en aquel tiempo. Por lo tanto, ahora nos dice que la obra del hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra, o sea, la obra del reino, será donde el Espíritu Santo hará desahogo completo de su obra, porque es en donde va a poder comunicar plenamente lo que tiene, y lo que el Espíritu Santo contiene es vida divina. Hasta ahora lo único que ha comunicado el Espíritu Santo son dones, o sea, nos va dando dones para que irnos como acercando a Él, hacer que la criatura no se aleje, sino que por medio de los dones vaya teniendo cada vez más relación íntima con el Espíritu Santo y con la divinidad. Pero no es su función. Su función es comunicar vida divina.
dice, ¿cómo sabemos que no practicamos las virtudes humanas y sí las divinas? Bueno, cuando nuestra intención no es actuar por medio de las virtudes, cuando nuestra intención esté enfocada única y exclusivamente en hacer que la divina voluntad tenga vida en nuestros actos. O sea, no me interesan las virtudes, me interesa que la divina voluntad ponga su vida en nuestros actos. Entonces, en ese momento yo no estoy realmente llevando a cabo una vida de santidad humana, no estoy buscando la práctica de la virtud humana. Pero en el momento que yo intento poner la divina voluntad en mis actos, ahora la divina voluntad pone en todos mis actos todas las virtudes, pero las virtudes divinas. O sea, pone los atributos divinos, los pone en nosotros. No es una virtud. Y yo no estoy ocupado en practicar la virtud, sino en la atención continua de darle vida a la divina voluntad en lo que estoy haciendo. Podríamos poner un ejemplo, por ejemplo, la virtud de la obediencia. Yo trabajo en un lugar y mi jefe me ordena que haga algo. Lo tengo que hacer, obedecer porque es por jerarquía, lo tengo que obedecer. Pero entonces en vez de obedecerlo por obedecerlo, se puede decir, bueno, hago este acto, pero lo hago acto divino porque lo estoy haciendo con la divina voluntad, con la voluntad de Dios unida a mi voluntad. ¿Eso sería así? Por eso, yo creo que habría que empezar poniendo al superior, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en la sociedad, o sea dentro de la iglesia, poner al superior como el que manifiesta la voluntad de Dios. O sea, yo voy a obedecer no porque me lo ordena fulano de tal, sino porque yo tengo la firme convicción de que la divina voluntad me lo está ordenando a mí. Entonces, si la divina voluntad quiere que yo haga algo, no es una orden, sino quiere que yo haga algo, como la voluntad de Dios es la misma voluntad mía, entonces yo estoy queriendo hacer eso. Tú eres mi jefa en mi trabajo. Uh-huh. Y tú me dices, ¿sabes qué? Necesitas hacer, no sé, llevar este paquete a tal lado. Uh-huh. Bueno, yo puedo hacer eso obedeciéndote a ti. Pero si vivo en la divina voluntad, bueno, voy a poner esta orden, la voy a poner en Jesús. Y ahora para mí es Jesús quien me está diciendo que debo llevar este paquete a tal lado. Pero como la voluntad de Jesús es la misma voluntad mía, ahora soy yo el que está queriendo llevar el paquete a tal lado. Ya no es una obediencia, sino es una unidad de voluntad con la divinidad. Entonces, estoy llevando a cabo lo que me están diciendo, pero puesto en la divina voluntad. Por lo tanto, ya no es obediencia humana, sino es atributo divino. No sé si queda claro, o sea, lo mismo es en todas las virtudes. Si la tomo desde el punto de vista humano, bueno, es una virtud humana. Pero si yo pongo a la divina voluntad en medio y digo, es la divina voluntad la que me está pidiendo, la que está queriendo que yo haga esto, esa divina voluntad en mí está queriendo que yo haga eso, y estoy viendo en la persona que me lo está ordenando, estoy viendo a la divinidad, no a la persona. Por lo tanto, todo es voluntad divina. Aparte de señales que hay, la paz, la tranquilidad, la inmutabilidad, la felicidad que me da llevar a cabo un acto de voluntad divina. Entonces, no se trata de algo así específico, sino se trata de poner toda la atención en darle vida a la divina voluntad en lo que estoy haciendo. No importa la virtud, ahí está todos los atributos divinos concurriendo en ese punto.
Junto con eso, Jesús nos dice, y esto es importante, que vamos a sentir a lo vivo el obrar de su voluntad en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo obedeciendo entre comillas lo que tú me dices, yo estoy primero reparando por todas las desobediencias que ha habido y habrá en la familia humana. Segundo, estoy reparando a Jesús por todo lo que Él tuvo que hacer para rehacer esos actos de desobediencia y ponerlos en la virtud de la obediencia. O sea, estoy participando junto con Jesús en eso. Así que no es nada más el actuarlo, sino es el percibir realmente que estamos expandiéndonos en toda la familia humana junto con los actos de Jesús. Esto lo sentiremos cuando vivamos plenamente en la divina voluntad. Eso le pasó a Luisa al inicio de los escritos. Ella tenía que pasar todo lo que Jesús le decía por obedecer, lo tenía que pasar al cuaderno. Y a ella le costaba mucho trabajo la obediencia, pero ya más adelante ya para ella ya era natural, como que ya lo hizo en la naturaleza ese atributo, ya vivía en la divina voluntad, entonces para ella ya no era obediencia, ella lo hacía porque ella lo quería igual que Jesús. Así se de alguna manera debemos recordar que Luisa es muy especial porque es el modelo perfecto de vivir en la divina voluntad, y por eso se funda o se establece el reino en ella como primera. Por lo tanto, ella tiene que agotar en ella la santidad humana, pero la santidad humana vivida desde la virtud. Por eso es que todos los escritos que hay desde el libro 1 hasta el libro 10 van encaminados a la virtud. Con un enfoque de la divina voluntad, sí, pero todo es virtud. Una vez llegando al libro 11, ahora Jesús le dice, bueno, de acuerdo, ya se cumplió lo que el Padre había pedido de actos de voluntad humana santa, de actos de petición del reino, de anhelar el reino. Ahora empieza a darle realmente el conocimiento de lo que es la divina voluntad. O sea, empieza a enamorarla de la divina voluntad para que ella vaya aceptando todo lo que Jesús le quiere participar, y que al mismo tiempo vaya logrando ese desapego que nos está pidiendo Jesús a nosotros, el desapego total de todo. Nada más que en Luisa lo tuvo que pasar primero por las virtudes y después entrar a la divina voluntad. Una vez logrado establecer el reino, ahora la criatura está más libre. Ahora la criatura no necesariamente debe agotar la santidad humana para entrar en la santidad divina, sino que puede desde el principio ingresar en la santidad divina para que no haya no haya interrupciones, no haya un camino, o sea, porque la divina voluntad no es un logro, no es algo que la criatura logre llegar por medio de su vida virtuosa, sino es un don. Nada más. Y entonces la obediencia al superior, pues obviamente que no sea pecado. Claro. Y si es algo ilegal, digamos, que le están pidiendo, pues ahí reparar. Ahí así entra la divina voluntad. Eso, qué bueno que mencionas esto, Ale, porque aquí hay un problema. Se piensa que la obediencia es ciega. Y se atreven a decir que el que obedece no se equivoca. Sí. Bueno, perdón, pero eso es hay como cortapisas en esto. Hay una ocasión en que Luisa, la obediente al sumo, le dice a Jesús, oye, ¿por qué no me obligas a obedecer a quien tiene autoridad sobre de mí? ¿Qué le está diciendo? Estoy desobedeciendo.
estoy desobedeciendo. Y entonces Jesús se lo aclara y le dice, mira, la razón es muy sencilla. Primero, el que ordena debe ordenar siempre lo bueno. Eso quiere decir que la obediencia que se dé siempre debe estar acorde a la obediencia a Él, o sea, a la divinidad. No te pueden mandar a hacer algo que vaya en contra de lo que Jesús dice. No te pueden mandar que vayas a insultar a alguien para que ese alguien practique la humildad. Eso no, y eso se hace. No es nada más un dicho, eso se hace. No puedes mandar a alguien a que agreda a otra persona también para hacerla humilde y darle participación en los sufrimientos de Jesús. Y eso se hace. Así que definitivamente lo primero, la obediencia siempre debe ir acorde a la obediencia a Dios. El que ordena debe ordenar lo bueno. Por lo tanto, si alguien ordena algo que no vaya en sintonía con lo que Dios quiere, definitivamente esa persona que está dando la obediencia, no importa quién sea, está desobedeciendo. Ahora, ¿debemos obedecer al desobediente? No, debemos obedecer al obediente. Y la mejor prueba, o sea, está allá en los inicios de nuestra iglesia, cuando en los Hechos de los Apóstoles se narra que el Sanedrín, o sea, los sacerdotes, toman presos a Pedro y a Juan, y los azotan y les prohíben predicar en nombre de Jesús. Y entonces Pedro les dice, perdone, ¿qué será justo? ¿Obedecer al hombre o obedecer a Dios? Lógicamente la obediencia a Dios es primero. Así que esto de que a fuerza se tiene que obedecer, eso no es verídico. Hay muchos ejemplos que podríamos dar, y yo sí quisiera hablar de uno en específico. En un principio se decía que los escritos no se deberían de difundir. Y se hizo mucho porque no se difundieran. Se puso como un límite diciendo que nada más los primeros 19 volúmenes, que eran los que tenían el Nihil Obstat de San Aníbal y el imprimatur del arzobispo de aquel tiempo, Monseñor de Leo. Si leemos los escritos, continuamente Jesús nos dice que anhela que esto se difunda, que quiere que esto se difunda, y en alguna ocasión llega a reprender a un grupo de religiosos, de sacerdotes, que tienen sus escritos, pero solamente para hacerlos dormir. O sea, no los llevan a cabo. Si leemos toda la obra de Luisa, vamos a entender que es una ansia infinita de Jesús que se conozca. Si leemos perfectamente, vamos a ver que el leer y el llevar a cabo estas verdades son lo que puede mitigar en parte todos los flagelos que puedan venir posteriormente, que es lo que mayor gloria le da a Dios, lo que mayor amor le da a Dios, y que Él está ansioso de recibir esa gloria y ese amor. Así que en realidad, o sea, la pregunta es, bueno, como que hay una discordancia entre quien dice que sí y quien dice que no. Bueno, ese es un punto. Segundo, en 2015 hubo un congreso sobre la Divina Voluntad allá en Corato, en Italia. Monseñor Pichieri, que era el arzobispo de ese lugar y que fue el que motivó, el que
que hizo ese congreso, o sea, el que lo organizó y todo, al final hace declaraciones muy interesantes y dice que todos los escritos están bien. Bueno, eso ya se sabía por las revisiones que han tenido y que en todo ha salido positivo, tanto en la diócesis como en el Vaticano. Pero él recomienda leer todos los escritos y recomienda y pide a los obispos del mundo que acojan a los movimientos de la divina voluntad, pero pone como punto principal el leer. Bueno, eso es en cuanto a la parte doctrinal, lo que se estaba haciendo. Y bueno, o sea, el mejor punto, la mejor prueba de que esto es realmente lo que Dios quiere es la expansión que ha habido sobre la divina voluntad y que a final de cuentas eso es lo que Jesús anhela, almas que se interesen, almas que se adentren en este vivir en la divina voluntad. Aparte, esta idea de que no se puede leer algo que la Iglesia no haya aprobado, eso ya es cosa del pasado. O sea, desde Paulo VI, o sea, él derogó aquel decreto que había en donde se decía que no se podía leer cosas que la Iglesia no hubiera realmente dado su visto bueno. Así que ya no tenemos ninguna restricción en cuanto a esto. San Pablo nos dice que las profecías no miento, creo que es San Pedro el que lo dice, que las profecías y todo lo que hay sobre Dios, que todo es bueno, pero que hay que leerlo, hay que meditarlo y tomar lo bueno y desechar lo que no es tan bueno o nos parece que no es real. Pero no hay prohibición. Lo malo es que las personas somos muy, ¿cómo diríamos?, apegadas a tradiciones, sobre todo a tradiciones, y pensamos que es correcto el no llevar a cabo estas lecturas. En fin, junto con eso, bueno, hay toda clase de malas interpretaciones, donde hay comentarios muy agrios sobre la divina voluntad, igual que hay comentarios muy buenos, igual que hay comentarios, o sea, sobre sacerdotes, que cada día afortunadamente son más los que se interesan en esta divina voluntad y cada vez son más los que van adentrándose en este camino. Así que yo les diría, o sea, en realidad, ¿qué podemos hablar? Leamos, definitivamente hay que leer para poder entender qué nos están queriendo comunicar y después decidamos si es o no es adecuado. Y una recomendación, la primera cosa que encuentren que vaya en contra de nuestra doctrina, por favor, déjenlo y háganoslo saber, porque eso sería el motivo para decir esto no es de Dios. Pero si no encuentran nada y al contrario van viendo que estos escritos los van acercando cada vez más a esa intimidad, a esa cercanía con Dios, con la Iglesia, con nuestra Madre Santísima, o sea, todo, yo no veo por qué decir que no. Bueno, vamos ahora con Adán. ¿Con Adán? Con Adán, sí. Adán Gómez, que vive aquí a la vuelta. No, Adán el original. Ah, bueno. Si Adán no hubiese caído, ¿dónde habría aprendido lo que es el bien y el mal? Es decir, si Eva hubiese superado la prueba, ¿cuál habría sido la prueba para que Adán hubiese aceptado vivir en la divina voluntad? Aquí le voy a seguir porque hay un comentario de una persona que continuó esta pregunta y le contestó y dijo, Adán vivía en la divina voluntad, conocía el mal, pero no pecaba porque no quería.
Él sabía que si pecaba perdería la comunicación con su Padre Celestial y por lo tanto la vida divina. Bueno, lo primero, el mal en aquel tiempo no existía. O sea, esto hay que entenderlo. El mal no existe por sí mismo. El mal es algo que es creado y es creado por el hombre. O sea, la voluntad humana tiene la capacidad de apartar el bien de su vida y el bien es Dios. Ahora, el mal empieza su existencia en este mundo por la ausencia de Dios en la persona. O sea, pero por sí mismo no existe. Entonces, en aquel tiempo, el mal no existía. Dios, en su infinita potencia, en su omnividencia, ¿tenía conocimiento del mal? Sí, porque veía lo que iba a pasar en el futuro. O sea, eso no nos debe extrañar. Él, en ese acto único, él tiene conocimiento de lo que significa apartarse de él. Bueno, ahora, como no existía el mal en el tiempo, en el espacio y tiempo de Adán, Adán no podía conocer el mal. El mal era la voluntad de Adán que quitara a Dios de unión con él para que él pudiera conocer el mal. Jesús nos dice que si Adán hubiera corregido a Eva, que si Adán lo hubiera llevado a Eva con él hubiera limpiado la mente de Eva, le hubiera quitado todo lo que el demonio le había puesto a Eva en su mente y todo habría quedado igual, sin problemas. O sea, eso nos hace entender. Bueno, antes de eso, otras frases sobre Adán. Dice, pobrecito Adán, es necesario compadecerlo, porque no tenía experiencia en el mal. No había quien hubiera realizado el mal, por lo tanto el mal en aquel tiempo no estaba, no había mal todavía. Después nos dice que si hubiera llevado a Eva con él, lo que dijimos ahorita, él hubiera corregido a Eva y todo hubiera quedado igual. Bueno, entonces, puntos. Adán no conocía el mal. El mal no existía. Adán tenía que conocer el mal, y el mal era que su voluntad apartara a Dios de la unión que Dios había establecido con él. El que tenía este encargo era Adán, no Eva. Eva vivía en una santidad, pero la santidad de la gracia, no en la santidad divina. Esto ya lo hemos discutido, lo hemos analizado en varias ocasiones. No hay necesidad de volverlo a repetir. O sea, no había necesidad. O sea, bueno, no importa. Entonces, el punto es dónde iba a conocer Adán el mal. Eva, teniendo la santidad de la gracia y no estando blindada, vamos a decirlo de esta manera, no estando blindada por la divina voluntad, era susceptible de poder caer en el mal, de poder ser tentada y su voluntad decidir si quería seguir o no esta insinuación del enemigo. La falta, bueno, antes que eso, Adán no tenía una orden así expresa, no era un mandamiento, sino era una simple prohibición, un simple consejo. No comas de esto, porque si comes irremediablemente morirás. Lo que está diciendo es, no se te olvide que te amo y no se te olvide que debes amarme. Y lo que pasa en el pecado original es que Adán se olvidó de amar a Dios y se olvidó que Dios lo ama. Ya tenemos el cuadro. Eva en santidad humana, Adán santidad divina. Adán
no es posible que sea tentado. Eva sí, porque no tiene esa defensa de la divina voluntad. Satanás se le acerca a Eva y Eva es por propia voluntad empieza a hacerle caso a Adán. Empieza a tener dentro de ella ese humito de soberbia por querer llegar a ser igual que Dios. Un humito de duda por dudar de que Dios los ama. Un humito de querer tener lo que no les había sido dado. En fin. Entonces Eva cae en el mal, o sea, Eva aparta a Dios de su vida, a un Dios que es el Dios, pero que estaba por la gracia, no por la divina voluntad, lo aparta de su vida y ahí Eva cae en el mal. ¿Qué pasó con Eva? Se distorsionó, se deformó su imagen. Nos dice Jesús que Adán y Eva estaban vestidos de luz en el paraíso terrenal. Entonces, en el momento que Eva se separa, en el momento que acepta esa insinuación y come el fruto, esa luz de la que estaba revestida se va, porque era la luz divina. Cuando llega con Adán, Adán debió haber conocido el mal en Eva al ver que ya no resplandecía esa parte de ella, que era prácticamente un resplandor que la divinidad daba a través de la humanidad de ellos. Ahí es en donde Adán debía haber conocido el pecado. Adán la ve, Adán le hace caso, Adán quiere, se le antoja el fruto que Eva le lleva, y entonces Adán se le olvida que Dios lo amaba, se le olvida que debe amar a Dios, y en ese momento se separa la divina voluntad, se separa la vida divina de él, y ahí ya ahora queda como un hombre común y corriente, sin los dones que Dios le había dado. Por lo tanto, el conocimiento del mal en Adán es producido por la provocación de Eva y en un momento dado, o sea, debería de haberla visto nada más y darse cuenta de lo que había pasado, pero no le bastó, sino quiso probar. Se le antojó el fruto que le llevaba y se le olvidó que Dios lo amaba. No sé si con esto queda más o menos aclarado. Sí, porque dice que entonces ¿cuál hubiera sido la prueba para que Adán permaneciera en la divina voluntad? Bueno, la prueba es esa. La prueba es el no olvidarse que Dios lo amaba y no olvidar que él tenía que amar a Dios continuamente. Esa era su prueba. Esa era su prueba. Ok. Bien. Seguimos con la última. Esta dice: ¿la humanidad de Jesús está también en el ave eterno? Sí, o sea, recordemos que las obras de Dios no son obras simultáneas, o sea, no simultáneas, no por pasos. Nos dicen que el Padre genera al Hijo y nosotros nos imaginamos un momento en que el Padre está solo y luego el Padre genera al Hijo y ahora ya hay dos personas. Luego tomamos como la idea de que el Hijo corresponde al Padre y en ese momento es cuando el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, los envuelve a los dos, o sea, esos dos actos que se juntan, el Padre dando y el Hijo correspondiendo, conforman una tercera persona, por eso se dice que procede del acto de los dos, del acto del Padre y del acto del Hijo, y ahí está el Espíritu Santo. Y luego pensamos que después de eso, ahora el Verbo tiene que tomar carne para venir a redimirnos.
Y en el eterno presente de Dios ya estaba el hombre caído, ya estaba todo lo que se necesitaba para rehacerlo. Y entonces como que es el último acto de la divinidad, del Verbo eterno, hacerse hombre. No, todo esto es simultáneo. O sea, es en el mismo instante está el Padre generando el Hijo y el Padre procediendo al Espíritu Santo, el Hijo tomando su humanidad, o sea que es Jesús. Y ahora al mismo tiempo está la creación. Porque recordemos que en Jesús, la humanidad de Jesús, la humanidad del Verbo eterno, es en la que crea todo. Dice San Pablo nos dice de Jesús, que Él, el creador de todo, que todo lo creó para Él, por Él y en Él. Pero todo esto es instantáneo. No es consecutivo, sino es en un solo instante. Así que, ¿en dónde está Jesús desde toda la eternidad? Dentro de ese núcleo de la divinidad, en que no hay sucesión de actos, sino es un acto único. Vamos, doctor. Bueno, pues amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le damos las gracias a Alejandra. Gracias, doctor. A Alejandro. Gracias, doctor. A Paris. Gracias. Y un pequeño anuncio, o sea, este próximo miércoles no habrá programa, ni el próximo ni el siguiente. Son problemas, viajes que tenemos, y entonces no habrá este programa. Sí, pero nos veremos para el 15 de para junio. El 15 de junio. Así que esperemos que sigamos adelante con la divina voluntad y que la falta de programa no es algo así tan grave. Tenemos los libros y lo importante es la lectura, no lo que se dice en los programas. Pues muchas gracias y buenas noches. Que estén muy bien. Gracias, amigos que nos escriben desde Cataluña, Madrid, Ontario, California y Toluca. Gracias, amigos. Hasta la próxima.